La etapa 2 corresponde a la expresión de la constante de equilibrio. La etapa 2 en este desarrollo que estoy viendo por acá, ya hicimos un balance molar, explicamos cómo se hacía, cuál era la salvedad respecto a lo anterior. No siempre va a ser necesario hacer esto porque generalmente estas concentraciones vienen dadas, pero en el caso en que no se den, hay que llevarlas a calcular las concentraciones. Así que este es el caso eh, más genérico porque parte de la base que la concentración no existe y uno la puede calcular. Pero en lo normal, la mayoría de los casos, eso ya viene dado. Nuevamente el mismo error porque el ejercicio es el mismo, así que vamos a considerar eso que no corresponde aquí. Lo corrijo en forma inmediata. Ahí. Ya. En este caso, lo que nos interesa ahora es determinar la expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se expresa en función de concentraciones, y pueden ser concentraciones, o sea, son concentraciones molares, o también se expresa en atmósferas. De hecho, en la tarea anterior está la posibilidad de calcular K sub C, que está en función de las concentraciones, por eso la C, K sub P, que está en función de presiones. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a estar expresada en términos de mol-litro, porque se utiliza la concentración molar, o en ATM, que son las atmósferas. Luego, la constante de equilibrio, como lo habíamos definido en la clase anterior, se define por un cociente que se obtiene multiplicando las concentraciones al equilibrio de los productos, y cada una de estas elevada a sus coeficientes estequiométricos, dividido por lo mismo, pero de los reactantes. Entonces, recordar, en la parte superior van los productos, en la parte inferior van los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por este lado ya tengo lo que corresponde a la concentración de cada uno. Entonces, de acuerdo a esto, se pone la concentración de los productos va en el numerador. Este vendría siendo concentración del equilibrio al equilibrio de N2, y claro, como está elevado, perdón, como tiene coeficiente estequiométrico 2, debería estar elevado a 2 entonces. Eso vendría siendo, está elevado al cuadrado esta concentración. ¿De concentración de qué? De monóxido. Y abajo de esto deberías poner las concentraciones de los reactantes. La concentración de nitrógeno, para hacerlo en orden, concentración de nitrógeno, que es el primero que aparece acá, multiplicado por la concentración de oxígeno. Eso es lo que aparece ahí. Nótese que las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros, en equilibrios heterogéneos, y en el caso de los disolventes para equilibrios homogéneos, no deben aparecer en las expresiones de la constante de equilibrio. Recordar que no están porque son concentraciones puras que se mantienen constantes, por lo tanto no alteran ningún equilibrio. Importante entonces recordar eso, que no forman parte de la expresión. Y por eso, cuando uno comienza a responder qué afecta al equilibrio, se concentra exclusivamente en aquellas concentraciones que pueden variar. La de los sólidos, no, la de los líquidos, en sistema acuoso, de líquidos puros, en equilibrio heterogéneo tampoco. ¿Qué cosa podemos señalar de esta constante? Primero, señalar que independiente de los coeficientes a los que esté elevado, esta constante no tiene, o sea, tiene dimensiones, pero se considera adimensional. Aquí se ve claramente que, claro, es adimensional, pero es una coincidencia, porque podría eventualmente ocurrir que aquí arriba quede una cuarta, acá arriba, aquí abajo un 3, nos da mol al litro, pero en términos generales la constante de equilibrio, K sub C, K sub P, así que no necesariamente asociamos a que siempre va a ser K sub C, es adimensional. Y debe, por supuesto, como dije anteriormente, debe estar siempre referida a una temperatura y a una ecuación balanceada en particular. O sea, esta debería estar referida a esa ecuación y a esa temperatura. Porque podría ocurrir que a lo mejor exista otro equilibrio
con un 2 acá, con un 2 aquí y aquí con un 4. Y eso ya responde a otra cinética, otro equilibrio, por lo tanto hay otra constante. Por eso es importante saber ahora no solamente la temperatura, sino que a qué ecuación está asociada esa constante de equilibrio. A ese nivel tenemos que llegar respecto a eso. Se requiere información con relación a este tema. Profe, ¿Sí? en el denominador, las concentraciones del nitrógeno y el oxígeno se están multiplicando. Ah, sí, gracias. Sí, ¿Ese? sí, sí, para dejarlo más clarito, sí, mejor lo dejamos claro ahí. Se multiplica con un signo por, como que quede más claro, se multiplican las concentraciones. Ahí. Sí, se multiplican. Sí, yo creo que con el signo por queda mucho más claro. Puede pasar cualquier cosa y con tanto paréntesis se puede confundir uno. Efectivamente, las concentraciones es la productoria de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos en lo que se conoce como numerador, y abajo se incorpora lo mismo, la productoria, con las concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Productoria, entiéndase como que se multiplica, la productoria de. La constante equilibrio nos ayuda mucho en varias cosas y que las vamos a ver, por eso esta sesión es un poquito más larga que las normales, porque necesitamos acuñar bien el término de constante equilibrio, porque nos va a servir para equilibrio iónico, para el tema de solubilidad, o sea, para todo lo que viene en adelante. Por eso es importante entender bien el concepto y a partir de esto, luego el resto va a fluir, porque prácticamente lo que vamos a ir haciendo es cambiar solamente los nombres que va a tener esto. No vamos a hablar de KC, sino de KPS, por ejemplo. De acá vamos a hablar de los S en vez de los R. Aquí en vez de R vamos a hablar de S para solubilidad. Así que se mantiene exactamente el mismo cuadro, el mismo modelo, pero solamente va a haber una sutil diferencia en la asignación a estos nombres que recibe la constante y los que están en la parte superior. Pero el resto se mantiene igual. Por eso es importante entender constante equilibrio químico, porque si uno lo entiende va a entender todo el resto de los otros equilibrios que vienen hacia adelante. Aquí se sustenta lo que está asociado, por ejemplo, a ácido-base. Todo lo que veo con electroquímica también. Por eso es que, ojalá, si hay dudas, consultas, comenzar a hacerlo. La magnitud, ahora, de una constante equilibrio, en eso estaba, es importante desde la perspectiva que dije anteriormente, pero más allá de eso, nos indica, por ejemplo, si una reacción en equilibrio va o favorece la generación de productos o favorece la generación de reactantes o de reactivos. Si, por ejemplo, K, este K es mayor o muy mayor mayor que 1, es mucho mayor que 1, se asume entonces que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Fíjense en este caso, aquí tenemos una constante 4,2 por 10 a la menos 4. Uno puede decir que ese valor no es mucho mayor que 1, en realidad es mucho menor que 1. Por lo tanto, uno podría eventualmente suponer que esta reacción iría hacia la izquierda, de acuerdo a esto, ¿sí? Solamente mirando eso. O sea, en forma espontánea, esta reacción más bien iría hacia el otro lado, no hacia este lado. De aquí entonces saco una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo quiero obtener la constante equilibrio del NO formando nitrógeno-oxígeno, la constante equilibrio va a ser el recíproco de esta. Entonces, para esta reacción química, tengo esa constante, 4,2 por 10 a la menos 4. Y para esta otra reacción, desde aquí, copiar, espero que me funcione ahora. Esta reacción sería una reacción distinta, que sería del NO formando el nitrógeno. Lo voy a poner sin el estado porque lo que quiero es mostrar simplemente el tema de la relación. Y el oxígeno, formando oxígeno. Se entiende que aquí también estaría igualado.
La reacción sigue siendo la misma, no la cambio por ese lado. Voy a reducirla para que se entienda un poquito más. Ahí está. Ya, esa reacción que acabo de incorporar, si se dan cuenta, viene siendo la reacción inversa de la anterior. O sea, la estoy haciendo, moviéndola hacia la otra dirección, en la otra dirección. Por lo tanto, la constante de equilibrio, en este caso, va a ser 1 partido por KE, y KE es esta. KE, en este caso la constante de equilibrio, es 4,2 por 10 a la menos 4. Luego, ¿cuál es la constante de equilibrio de este equilibrio? De esta nueva reacción, es el recíproco de la anterior. Y el recíproco significa 1 partido por K sub E. Ese es el recíproco de cualquier número. Por lo tanto, bueno, habría que calcular, no sé cuánto es, pero ahí yo me puedo dar cuenta que ese número, al invertirlo, va a ser mucho mayor que 1. Y ahí la conclusión es que esto se va a ir más bien hacia la derecha. En general, cuando uno lee algunos textos por ahí, dice mucho mayor que 1, es como ambiguo. Sí, ¿no? Sí, puede ser como ambiguo. ¿Qué significa mayor, mucho mayor que 1? Bueno, mucho mayor que 1 puede estar dado del orden de magnitud, por supuesto, mayor a 10. Cualquier número mayor a 10 significa que es mayor que 1. Y cualquier número menor a 0,1 significa que es mucho, mucho menor que 1. Por lo tanto, el 4,2 por 10 a la menos 4, sin duda que es mucho, mucho menor que 1. Y que 0,1. Por lo tanto, es pequeña esta constante. Entonces, espero que hayan tomado nota de esto, que hacia allá la constante de equilibrio es K sub E. Voy a copiar aquí para que quede bastante claro. ¿Cuál es la constante ahí? La constante de equilibrio es K sub E. Y K sub E vale 4,2 por 10 elevado a la menos 4. Elevado a la menos 4. Bueno, aquí vamos a cambiar esto. Ahora sí. 4,2 por 10 elevado a la menos 4. El último se supone que es a la menos 4. Menos 4. A la menos 4. Ese es menos 4. Menos 4. Ahí sí. Ahí está. 4,2 por 10 a la menos 4. Ese es el valor de ¿cuál? De esta constante, de esta reacción, de esta. Luego, ¿cuál es el de la de abajo? Si se dan cuenta en la inversa, está moviéndose hacia el otro lado, es el recíproco de esta. O sea, 1 partido por K sub E, que vendría siendo el mismo valor que ahí aparece. Entonces, la lección aprendida es que en la medida que el K sea mucho mayor que 1, el equilibrio se va a desplazar hacia la generación de producto, o sea, hacia la derecha. Y cuando es menor, bueno, lo contrario. Esa es la conclusión. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a eso. ¿No? Bueno, considerando entonces esta expresión, que es la que pusimos acá, lo que queda ahora es reemplazar estas concentraciones, porque estas concentraciones ya las encontramos al equilibrio, que vendrían siendo estas que están aquí. Esas concentraciones habría que reemplazarlas en esa expresión. O sea, la concentración de NO al equilibrio, esa se reemplaza ahí y se eleva al cuadrado. La concentración de N se mantiene esta, menos R, y esta menos R. Ahora, recuerden que las concentraciones ya las habíamos calculado y me parece que se podrían reemplazar. Nos faltó una parte aquí. La voy a incorporar en forma inmediata porque sería agregar, copiar, no sé si me permite acá. Sí, me permitió, súper. Aquí habría que poner valor, porque ya tenemos este valor. La concentración inicial de nitrógeno es igual a 0,25. 0,25. Ahí sí, 0,25 menos R. Lo mismo ocurre acá. Concentración
de este, la copio y la incorporo inmediatamente al lado. Y sería la concentración de oxígeno igual a la que calculamos 0,43. 0,43 menos R. Y nos faltaría la última, la concentración de monóxido. No sé si funciona este. Ahí, concentración de monóxido. Ah, sí pasó. Y sería igual a 0,005. 0,05 más 2R. Ahí está. Ahora sí. Estas concentraciones, entonces, estas que estoy copiando acá, son las que tendríamos que incorporar en la constante de equilibrio. Ahí. Aquí tendríamos que incorporarla. Entonces, en la parte superior debería ir 0,005 más 2R, todo eso elevado al cuadrado. Inmediatamente abajo, concentración de 0,25 menos R, en paréntesis, por concentración, abrir paréntesis, de 0,45 menos R. Esa vendría siendo la expresión de la constante de equilibrio, en función de las coordenadas de reacción. Eso es. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta? Pareciera que no. Entonces, puedo continuar. Sí. El valor de R no se sabe aún, ¿cierto? ¿No hay forma de sacarlo? Sí, claro, sí se puede sacar, pero todavía no estamos ahí pero sí podemos sacarlo porque, mira, fíjate, estamos acá. Balance molar ya lo hicimos, que es la parte inicial. Ocupando el balance, el algoritmo de balance, llegamos a este balance y llegamos a esta expresión. O sea, esa parte la hicimos. La expresión de la constante equilibrio es lo que estamos rematando ahora. Estamos explicando qué es lo que es el equilibrio, la constante equilibrio, algunas notaciones, algunos detalles, y llegamos ahí, a la expresión de la constante equilibrio, y la dejamos expresada. No hemos hecho cálculo todavía, pero la etapa 3 corresponde al cálculo R, cálculo del R al equilibrio. ¿Por qué la vamos a poder calcular? Porque fíjense que la única incógnita que tenemos es el R, porque el KE es dato, es 4,2 por 10 a la menos 4. Y si el equilibrio se invirtiera, pudiera ocurrir, ahí la constante va a ser 1 partido por KE. Vendría siendo la constante equilibrio invertido. O sea, sería 1 partido por K, esto iría arriba, esto abajo, y se reemplazan los mismos valores invertidos. La constante tendría el valor de 1 partido por KE. Insisto, si hiciéramos el equilibrio para este. Si hiciéramos el equilibrio para la reacción que estoy mostrando, arriba iría la concentración de nitrógeno, concentración de oxígeno, y abajo iría la concentración de monóxido elevado al cuadrado. Y la constante en este caso sería 1 partido por 4,2 por 10 a la menos 4. Esa sería la forma. Entonces, la constante, este valor que aquí aparece, es dato. Y como es dato, y todo está en función de R, 0,25R, pero 0,25 menos R, 0,43 menos R y 0,05 más 2R, se va a poder calcular R. ¿Sí? Y lo último que queda es calcular la concentración en el equilibrio. Entonces, estamos solamente viendo la expresión de la constante equilibrio. Si no hay dudas, entonces